Os he traído una, perlita acerca de cómo calcular el volumen semanal de cualquier rutina, ¿vale? De hecho, esto es un Excel que yo he montado y que luego un alumno de nuestra formación de experto en culturismo natural automatizó y mejoró, y está súper guay, y es una cosa que nosotros pues enseñamos en la formación. Os lo voy a compartir hoy en exclusiva con vosotros. Y es una herramienta, por así decirlo, bueno, para que veamos un poco cómo se calculan estas malditas series semanales, ¿no? Porque siempre estamos hablando de que es súper importante para la hipertrofia llegar a un determinado número de series semanales. Yo siempre os digo que más importante que las series es importante las repeticiones útiles. De hecho, igual estaría interesante hacer una adaptación de esta hoja a eso, a repeticiones útiles, pero ¿sabes qué pasa? Que al final, como no hay esa discusión, ese debate en la comunidad, es decir, a nivel de investigación, porque nos hemos quedado con el tema de las series. De hecho, al principio se hablaba de repeticiones. Yo me acuerdo del primer libro de Eric Helms, que por cierto va a estar en el Natural Classic el 15 y 16 de junio en Valencia, no lo perdáis. Por primera vez en España. El primer libro de Eric Helms hablaba de número de repeticiones, ¿no? Es como un rango de repeticiones para optimizar la respuesta hipertrófica. Luego, ¿qué pasa? Que claro, era como un poco vago, ¿no? Porque dependía mucho de que si una serie tenía 5, 10, 15, 20 repeticiones, es como que te cambiaba todo, ¿no? Además que como no solo hacemos un ejercicio, sino hacemos varios ejercicios, en definitiva, toda la investigación, como ha habido un momento en el que empezó a desplazarse más hacia el conteo de series. ¿Por qué? Por el motivo del que al final una serie, cuando es llevada a un cierto nivel de intensidad, independientemente del número de repeticiones seleccionado, a día de hoy sabemos que las últimas 5 repeticiones son las, por así decirlo, las que generan esas ganancias, ¿no? Son las que generan ese nivel de esfuerzo necesario para generar una muy alta demanda y una muy alta tensión mecánica en la fibra muscular, lo cual, bueno, desencadenaría, por así decirlo, pues los mecanismos hipertróficos, siempre y cuando luego esas repeticiones y esa tensión mecánica vaya acompañada de una sobrecarga progresiva, ¿eh? Porque claro, si yo me cuesta mucho hacer las últimas 5 repeticiones con un peso y luego repito el mismo peso, me cuesta igual, me repito y estoy siempre haciendo lo mismo, pues probablemente, pues más allá de una primera ganancia inicial, no vamos a tener nada más. Entonces, mucho me habéis preguntado, ¿pero cómo calculas tú el volumen? ¿Cómo lo hace? Porque a veces os he hablado de que la frecuencia 1 no existe, que es un concepto, porque hay ejercicios que trabajan músculos sinérgicos, que de todas formas hay que tener en cuenta cuando trabajamos ejercicios básicos multiarticulares, que hay otros músculos que se ven solicitados. Y también está el tema de que cuando utilizamos técnicas de intensidad, hasta el fallo, más allá del fallo, etcétera, etcétera, pues aún más, con aún más razón, pues eso pueden ser incluso a veces contabilizado como series extras. Entonces, yendo al grano, para que veáis cómo funciona esto, bueno, tenemos aquí, yo monté como una especie de calculadora, ¿vale? En la que puse, bueno, en la que suelo poner distintos grupos musculares, ¿vale? Aquí evidentemente pues cada uno puede poner los grupos musculares que más le interesen, pero bueno, más o menos para tener una idea general, pues cuádriceps, femoral, glúteo, pecho, deltoides, espalda. Deltoide posterior he diferenciado deltoide y deltoide posterior, más que nada porque, bueno, en fin, al final el deltoide lateral y el deltoide frontal, pues es que están más o menos más vinculados con los ejercicios de empuje, mientras que el deltoide posterior está más vinculado con los ejercicios de tracción, y por eso he hecho esa separación. Y luego trapecio, que aquí también es que es muy genérico, porque puede ser trapecio superior, trapecio medio, bueno, en fin. Luego bíceps, tríceps, gemelos y abdominales, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí enseguida podríamos darnos cuenta que cuando ponemos una rutina, pues yo qué sé, igual luego digo, es que a mí no me crecen los gemelos, me crecen los gemelos, te pones a calcular y te das cuenta de que pues tienes 3 series semanales de gemelos. Pues bueno, en fin. Entonces sabemos, o sea, ¿cuál es el punto de partida de todo esto? Bueno, que sabemos que hay cierto consenso en la investigación que cuando el nivel de esfuerzo es relativamente elevado, entre 10 y 20 series semanales es, entre comillas, un rango óptimo para cada grupo muscular para
tener una respuesta hipertrófica óptima. Que luego en casos determinados, X contextos, uno puede irse a extremos superiores o inferiores. Inferiores menos, bueno, pero bueno, en fin. También esto va a estar relacionado con el nivel de esfuerzo. Es decir, si yo hago todas las series al fallo, evidentemente tendré que moverme más en el rango inferior. Es decir, más entre las 6-12 series por grupo muscular semanalmente. Mientras que si me muevo más con un RIR, aunque sea de 2, de 3, un pequeño margen del fallo, o no uso técnicas de intensidad, pues igual me puedo mover entre las 20-25 series, porque evidentemente, como he dicho al principio, no estoy acumulando el mismo número de repeticiones útiles. El que lleve todas las series al fallo, en cada una de las series va a tener 5 repeticiones útiles. Mientras que el que se deja un pequeño RIR, pues claro, pues está dejando esas repeticiones útiles, lo cual no significa necesariamente que sea peor o mejor, porque eso luego veremos que dependiendo del ejercicio es una buena idea dejarse o no dejarse un margen. Y en este vídeo, bueno, ahora mismo os voy a dar una forma de organizar todos estos conceptos en una rutina de entrenamiento. Pero bueno, a la hora de calcular entonces ese volumen semanal, tengo que tener en cuenta que en base al ejercicio que seleccione, pues voy a arrastrar cierto volumen residual en otros músculos. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, básicamente, para empezar, tengo una parte que es a donde va a buscar a pillar la fórmula los datos. Tengo una parte donde pongo un ejercicio X, ¿vale? Por ejemplo, peso muerto rumano, ¿no? Pongo peso muerto rumano, ¿vale? En un peso muerto rumano, evidentemente, el cuádriceps no hace nada, ¿vale? Pero el femoral y el glúteo, pues, si yo hago una serie de peso muerto rumano, ¿vosotros la contáis como una serie de femorales? Sí, ¿no? ¿La contáis como una serie de glúteo? Sí, ¿no? Vale, y luego, claro, tengo el concepto espalda, claro que al final es como muy vago, porque pueden ser dorsal, pero también puede ser erectores de la columna, cuadrado lumbar o yo qué sé, ¿no? Trapecio medio, romboides, o sea, espalda puede ser todo, ¿no? Entonces, aquí yo también podría poner un ejercicio como para espalda, porque al final estás sujetando el peso y estás trabajando la musculatura profunda de la espalda, sin duda, y luego otro musculito por ahí. Que luego uno dice, bueno, a mí para la espalda no me convence. Pues vale, la idea ¿cuál es? Que con este concepto es que si yo percibo que un ejercicio me estimula más una cosa u otra, yo puedo poner un porcentaje distinto de trabajo muscular. Es decir, por ejemplo, sentadilla búlgara, ¿no? Sentadilla búlgara, ¿me trabaja el cuádriceps? Sí, si hago una serie de sentadilla búlgara, pues es una serie para el cuádriceps. ¿Me trabaja femoral? Pues a mí nada. A mí no me trabaja femoral, nada. O sea, pero cero patatero. ¿Por qué? Porque todo se lo lleva el glúteo. ¿Por qué? Porque quizás también tengo más una posición hacia adelante. De hecho, igual estoy enfatizando más el glúteo, por lo tanto no estoy trabajando tanto el cuádriceps. Entonces el cuádriceps le meto 0,7. Es decir, esto es como un punto de partida en el cual yo puedo decidir también de forma muy personal cuánto cada ejercicio creo por mis palancas que está solicitándome la musculatura X, y entonces luego a la hora de irnos a la calculadora de la rutina, pues esto hará el cálculo en base a lo que nosotros le hemos dicho que vale cada ejercicio. Es decir, por ejemplo, me voy a press banca. ¿Dónde está el press banca? Vale, press banca, ¿vale? Evidentemente, press banca, evidentemente, cuádriceps, bueno, si hago mucho leg drive, pero no vamos a utilizar el leg drive. Si queréis, si hacéis mucho leg drive y os duele la rodilla como a mí cuando hago press banca, pues podéis poner 0,1 de cuádriceps, ¿vale? Pero bueno, no estamos haciendo nada ahí. Tampoco vamos a poner cosas raras. Pero bueno, pecho trabaja, ¿no? Press banca, pues sí. Luego, deltoides, sobre todo el deltoide anterior, desde luego. ¿Qué ocurre? Los ejercicios, o sea, los músculos accesorios, por así decirlo, los músculos sinérgicos de determinado ejercicio, por cada serie de press banca, yo podría contabilizar que los deltoides se me está llevando la mitad de la serie, por así decirlo, para contabilizar algo de trabajo. Y lo mismo me pasaría con el tríceps, ¿no? Ahora bien, igual soy un tío con los brazos muy cortitos, donde el pecho realmente no se me estimula tanto con el press banca y el tríceps se lo lleva todo. Entonces igual también pongo una de cada, ¿sabes? Es decir, esto es muy personal en base a las palancas, pero yo normalmente lo que hago es que en términos general calculo una serie para el músculo principal que involucra ese ejercicio y media serie
para los músculos, para los grupos musculares sinérgicos de ese ejercicio. Esto es particularmente importante, sobre todo cuando estamos o manejando cargas muy elevadas, porque al final cuando estoy trabajando por encima de un 75-80%, pues que toda la musculatura se va a activar a tutiplén, incluida la de los músculos sinérgicos, o cuando estamos llegando muy cerca del fallo. Porque al final cuando estoy muy cerca del fallo, pues fallo de todo un poco. Entonces es que evidentemente esa serie afecta a los músculos accesorios. Y si no, y si pensáis que no, os invito a hacer primero unos jalones de tríceps o unas elevaciones frontales de deltoides y luego hacer un press banca y a ver si tiráis lo mismo que si hacéis press banca directamente. Evidentemente, esos músculos sinérgicos afectan y son están muy bien solicitados y demandados en el básico principal. Lo mismo sería con la sentadilla, ¿no? Por ejemplo, yo por ejemplo tengo el fémur largo, yo sí que noto bastante el femoral también cuando hago según qué sentadilla, pero claro, ¿qué pongo? 0,3, puedo poner un 0,2, nada, o sea, que decir, es un poquito. Y el glúteo, el resto, ¿no? Si quisiéramos repartir. O si yo veo que el glúteo se me lleva toda la serie, también, o incluso poner que no me llevo tanto estímulo al cuádriceps yo con la sentadilla, quizás, ¿no? Entonces ponemos, venga, va, pues metemos menos estímulo para el cuádriceps, porque yo estoy viendo que con una sentadilla no se lleva mucho estímulo al cuádriceps y me lleva mucho estímulo el glúteo. O viceversa, tengo el fémur corto y se me lleva todo el cuádriceps y el glúteo, nada, no se lleva nada porque tengo culo carpeta. Es decir, podéis jugar y el femoral no se lleva absolutamente nada. O sí, porque tengo el fémur corto y yo qué sé. ¿Entendéis por dónde van los tiros, no? Es decir, cada uno aquí puede decidir en base a su estructura, cada serie de cada ejercicio, qué cantidad de estímulo contabilizar para cada músculo. Entonces, en este caso, bueno, gemelos no pondríamos, pero también hay algo de flexión de tobillo. Vale, yo por ejemplo aquí pues suelo poner estos 0,3 y 0,7, ¿no? Por ejemplo. Vale, una vez que tenemos esto, aquí yo, por ejemplo, podría poner todos los ejercicios que me da la gana, nos vamos a la rutina. Entonces, esto es una cosa que es importante. Hay dos formas de montar una rutina. Una es pues empezar con la cosa que todo los músculos tienen que trabajar 10-20 series semanales. Entonces empezar por las 10-20 series y luego a raíz de ahí a ver qué hacemos. O al revés, que es como yo suelo razonar. Yo no razono por series semanales. Yo razono por objetivo de la rutina. ¿La rutina qué objetivo tiene? Tiene como objetivo pues que mejore una determinada marca en determinados patrones de movimiento y luego tengo como objetivo añadir trabajo específico de un músculo en concreto que no se está estimulando del todo con ese movimiento en el que yo quiero ser mejor y luego etcétera, etcétera. Es decir, yo primero monto la rutina y luego chequeo si en mi cabeza ese split que me había diseñado, pues tiene sentido o no tiene sentido, o se está desequilibrado, o si en el caso en concreto de mi físico o el de algunos de mis asesorados o de mis clientes, pues necesite una distribución diferente, ¿no? Entonces, en este ejemplo que os he traído aquí, os he puesto pues un split de 3 veces a la semana, es decir, que esto podría ser, por así decirlo, la base de lo que nosotros proponemos con el método de la escuela. Que yo creo que aquí tiene los fundamentos, o sea, lo más sencillito, o sea, el entreno más minimalista y que engloba todas las cosas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de pues entrenar con pesas. Es decir, aquí podría ser esta la rutina definitiva. No sé, le pondremos un nombre molón, no sé, de estos raros que me invento, pero yo qué sé, os he puesto aquí un ejemplo que yo creo que, bueno, sirve para describir cómo yo enfoco o creo que se debería enfocar un entrenamiento en el gimnasio. Entonces, lo primero que vemos enseguida es que cada sesión de entrenamiento tiene... me sale el pulgar. Cada sesión de entrenamiento tiene, por así decirlo, dos grupos musculares que trabaja. Es decir, tenemos pierna enfocado al cuádriceps y empuje enfocado al press banca. Luego otro día tenemos femoral, o sea, pierna otra vez enfocado al femoral, pero también con trabajo de la espalda y terminando por la espalda. Y luego tenemos otra rutina donde hacemos hombro y brazos. Y luego hay un recordatorio de piernas, que luego aquí podemos meter pues, un ejercicio
bueno, que sea más demandante de femoral o de glúteo o de un poco de todo un poco, para, como por así decirlo, hacer como una pierna frecuencia 2 y acompañar la frecuencia 2 indirecta de otras cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tendríamos una frecuencia 2 de brazos, porque trabajamos de forma, una vez la trabajamos de manera indirecta con los empujes y luego de manera directa con el fondo estrecho y las tensiones tras nuca. Lo mismo pasaría con los ejercicios de tirón, ¿no? Trabajaríamos de forma indirecta el bíceps con la dominada y el remo, y de forma directa con el curl con barra, el Q45. Entonces, esa es la lógica, ¿no? De que los músculos los trabajemos con frecuencia 2, pero de manera indirecta. De hecho, aquí igual, en el press, pues tendríamos luego premilitar, un press con mancuerna, que de alguna manera está trabajando lo mismo músculo, pero con otro plano, ¿no? Puede hacer un empuje horizontal, un empuje vertical. Luego podríamos razonar sobre la inclinación. Entonces, a la hora de seleccionar los ejercicios, ¿cuál es la lógica? La lógica es la siguiente. En la rutina tiene que haber una parte de aprendizaje y una parte de trabajo muscular clara, en la que vamos, cuando yo empiezo la rutina, que estoy más fresco a nivel de energías y de concentración, empezamos con ejercicios más difíciles y poco a poco vamos a ejercicios más fáciles. Entonces tenemos, por ejemplo, podemos empezar por el pecho y dejar la pierna al final, porque igual después de la pierna me deja pajarito, pero yo normalmente empiezo por la pierna porque es mi punto débil. Pero una persona que igual tiene pecho espátula, pues lo podría hacer al revés. Pero bueno, la cuestión, que empiezo con un ejercicio básico en el que vamos a intentar, por ejemplo, pues tener un protocolo con cierto RIR, no hace falta ir al fallo necesariamente, pero con cargas relativamente altas, ¿no? Entre 75 y 80%. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner un 5x5, por así decirlo, ¿no? Entonces tendríamos 5 series de cuádriceps, 1,5 de femoral y 3,5 de glúteo. Luego, por ejemplo, después de la sentadilla, evidentemente esto es un trabajo muy, muy interesante, muy intenso. He aprendido a gestionar la carga, intento ser mejor gestionando esa carga, y después, que ya estoy medio fundido, pues vale, me voy a un ejercicio guiado, que puede ser una haka, puede ser una prensa, un ejercicio donde necesito menos estabilidad y puedo seguir trabajando de manera intensa y manera más localizada el cuádriceps, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues aquí podríamos hacer, no sé, 3x8, por así decirlo, ¿no? Y aquí ya, pues nos iríamos al fallo directamente, porque la máquina me permite, pues yo qué sé, pues llegar a acercarme muy bien al fallo. Aquí ya estamos fundidos y tenemos ganas de irnos a casa. Pero claro, todavía podríamos hacer un ejercicio más sencillo, que no demanda pues nada de nada. ¿Por qué? Porque te sientas y puedes hacer un par de extensiones de cuádriceps, las puedes hacer siempre, ¿no? Entonces, meter ahí un ejercicio mucho más sencillo, que puedes hacer incluso estando fatigado con las piernas, para tener una sensación de que has hecho ahí un trabajo muscular completo. Entonces te pones ahí 2 series de 15 repeticiones, 20 repeticiones, lo que sea, a bombear a tope, o incluso más allá del fallo, podría hacer aquí un stripping o un drop set o lo que sea. Entonces de repente pues tenemos todos los elementos. Tenemos el elemento técnico con RIR, tenemos el elemento de trabajar más musculatura objetivo al fallo, con un nivel de intensidad alto, y tenemos un trabajo más localizado para tener sensación de bombeo y de que, oh, Dios, me he reventado el cuádriceps, donde puedo aplicar incluso técnicas más allá del fallo. Burns, drop set, etcétera, etcétera. Evidentemente, pues eso, son 5, 8, ¿cuántos son estas? 10 series. Son 10 series por músculo en una sesión de entrenamiento, que es totalmente viable, y hemos hecho 3 ejercicios. Por lo tanto, esto al final, porque me lleva 30-40 minutos de entrenamiento y tengo otros 30-40 minutos para hacer otro músculo. Entonces, en este caso, pues aquí he puesto banca y tal, podría ser hombro, podría ser otra cosa, ¿no? Entonces, lo mismo, podríamos seguir con el mismo razonamiento y hacer el mismo protocolo. 5x5 en la banca, 3x8 en el press inclinado y 2 por stripping en el cruce de polea. Ojo, que si ponemos una técnica de intensidad, esas 2 series, podríamos incluso contabilizarlas como más series, ¿vale? Si vamos a meter una serie de intensidad, ¿vale? Una técnica de intensidad, imagina que ponemos un burns, ponemos un drop set, ponemos alguna cosita, podríamos contabilizar esas 2 series de ejercicio de leg extension y cruz como si fuera una serie más, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un entreno de un día, 6 ejercicios, ya está. Esto con
80 minutos entre calentamiento y pitos y flauta, ya lo tenéis. ¿Que queréis añadir aquí un poco de abdominales o gemelos? Por ejemplo, para terminar la sesión, pues también se podría añadir. Pero bueno, ahora para que no ensuciar el razonamiento, no ponemos gemelos y abdominales en ninguna parte, ¿vale? También podemos añadir algún ejercicio random que, yo qué sé, quiero hacer más trapecios, ¿no? O quiero trabajar el cuello, yo qué sé. O quiero hacer ejercicio de equilibrio, como hace el Chocas, ¿no? Vale, perfecto. Peso muerto, pues el mismo razonamiento, un 5x5, pesado, ahí tal, controlar, mejorar la fuerza, mejorar la coordinación, tal, cuando estoy fresco. Luego estoy más cansado, le metemos un glute raise 3x8. Luego un leg curl 2x15 o 2x12 con un drop set, bla, 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 que lo contabilizamos como si fueran 3. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? Dominadas, seal row. ¿Veis la lógica, no? O sea, tengo un básico de prestación, luego otro multiarticular, que el seal row podría ser también un remo en máquina, ¿vale? Eso he puesto seal row, pues pone, porque muchos ni siquiera tienen el banco para hacerlo. Pero es para que entendáis un poco el concepto, ¿no? Y luego tengo lo mismo, entonces otra sesión donde vamos a hacer press militar, una vez más vamos a hacer siempre un ejercicio para abrir la sesión de rendimiento, de prestación, de learning, de aprendizaje, de saber gestionar mis patrones de movimientos en un ejercicio complejo, donde la dificultad se mide en los kilos que muevo y cómo los muevo. Luego, por ejemplo, podemos meter, pues eso, elevaciones laterales para trabajar más el deltoide lateral, pues aquí tenemos 3x8, una vez más, y luego press con mancuerna, por ejemplo, pues metemos otra vez pues un stripping o lo que sea, que podemos contabilizar como 3 series más. Luego podemos poner curl con barra, y aquí también podemos poner un 5x5, como si fuera un dead curl, un tirar pesado, un curl con barra, y luego bombear aquí a lo loco, con otra vez, técnicas de intensidad, puede ser un 3x8, o incluso si ponemos aquí ya directamente alguna técnica de intensidad, algún burns y tal, pues una vez más podemos contabilizar con una serie más. Y aquí tenemos también fondos estrechos, y fijaros que en el fondos estrecho, por ejemplo, también estamos trabajando el pecho indirectamente, ¿vale? Entonces contabilizamos la mitad de las series para pectoral también. Por supuesto el tríceps también y el deltoide anterior. Y luego extensiones tras nuca, es decir, tríceps tras nuca, tríceps katana o como coño queráis. También 3/4 de lo mismo, 3x8, igual añadimos una técnica de intensidad, lo que sea, calculamos 4. Y luego para terminar, sentadilla búlgara o yo qué sé, hip thrust, un ejercicio extra, por ejemplo, para el tren inferior, para decir, oye, pues no quiero que se me quede la rutina en un día de cuádriceps, un día de femoral, porque quiero hacer más pierna, pues yo qué sé. En fin, se adapta como uno quiere, ¿no? Entonces podemos poner sentadilla búlgara, me parece interesante que haya un ejercicio de tren inferior unilateral. A mí, por ejemplo, me gusta mucho trabajarla con el serial ladder, es decir, que por ejemplo hago 2 con la izquierda, 2 con la derecha, 4 con la izquierda, 4 con la derecha, 6 con la izquierda, 6 con la derecha, 8 con la izquierda, 8 con la derecha, hasta petar, hasta que no puedas seguir subiendo, ¿no? El ladder es como un cluster set incremental hasta que caes de la escalera. Entonces aquí, por ejemplo, si me hago 3 series ladder de esta manera, es que es una técnica de intensidad, podemos contabilizarlas como si fueran 4 o incluso algo más, ¿vale? Y bueno, yo aquí sí que metería algo de femoral, porque a mí me gusta hacerlo recto, o sea, a mí no me gusta hacerlo chepado para que me pille el glúteo, de hecho todo lo contrario. Y bueno, incluso podríamos añadir aductores y tal, pero bueno, en fin. Lo dejamos así. Bien, entonces, ahora que tenemos todo esto, fijaos que de repente tenemos todas las series aquí colocadas con los ejercicios, son A, B y C. O sea, esto perfectamente pues podría ser lunes, miércoles y viernes. Y fijaos la cantidad, o sea, el entrenamiento minimalista, 6 ejercicios por sesión, básico, complementarios y aislamiento. Trabajamos la fuerza, hipertrofia, bombeo. Estamos tocando todos los principios fundamentales de entrenamiento. Luego aquí vendría a aplicarse lo que es la sobrecarga progresiva, es decir, cómo progresaríamos con esos protocolos, porque no se trata de hacer siempre lo mismo, no se trata de hacer siempre 3x8, 3x8 o 5x5, porque en fin, es una propuesta de trabajo, pero luego habría que ver qué hacemos. O sea, qué hacemos antes, qué hacemos después, ¿no? Pero para que veáis, yo aquí pondría, bueno, cuánto dura el microciclo, por en el caso que sean un split, porque claro, podríamos poner otra sesión, entonces podría alargarse, lo que sea, pero en este caso son entrenamientos semanales 3, split rutina 3, frecuencia 1, es decir, frecuencia 1 de cada entreno, pero no es frecuencia 1 muscular, porque veis que los músculos se solapan
de alguna forma, ¿no? Entonces, fijaos el total. Esto es el total. Vale, fijaos que con una mierda de rutina de 3 veces por semana, con 4 cosas básicas, bueno, realmente son 6 ejercicios básicos, tenemos 18 series para el cuádriceps, 15 para el... Uy, perdona, que no es... 15 para el femoral, 15 para el glúteo, 16 para el pecho, 18 para el deltoides, 9 para la espalda, 10 para el deltoide posterior, 9 para el trapecio, 13 para el bíceps, 19 para el tríceps, 2 para el gemelo, que este gemelo no sé de dónde sale, a ver, ¿de dónde sale el gemelo? Ah, del leg curl, claro, porque el gemelo también participa en la flexión de la rodilla. Pero bueno, en fin, hemos dicho que gemelo abdominal no nos hemos puesto, ¿vale? O sea, ¿os estáis dando cuenta que no hace falta hacer la rutina de Ronnie Coleman de Arnold Schwarzenegger con 25 series por músculo para estar en un rango óptimo de hipertrofia? Y os aseguro que esto es duro de cojones, ¿eh? Y esto funciona. Ha funcionado de toda la puta vida y va a funcionar para siempre jamás. Ahora, que uno podría decir, hostia, pues es que de espalda anda cojo, un poquito cojo, tal y cual. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que te sobra a ti? O simplemente, pues, ¿podemos poner algún ejercicio más de espalda? Claro que sí. Bueno, podríamos poner, pues, yo qué sé, aquí, por ejemplo, pues en la rutina esta, ¿no? De premilitar, pues igual en vez del curl con barra, podemos poner un remo, que sigue trabajando el brazo también, o simplemente añadirle aquí. Aquí le ponemos le hacemos un recordatorio de... Porque yo qué sé, igual digo, oye, que de pierna va 18 series, telita, ¿no? Vale, entonces, pues yo qué sé, en vez de la sentadilla vulgar aquí, pues metemos pues un ejercicio de remo, ¿vale? Pa, ala, tuki, tuki, tuki. Vale, y ahora ya, pues a vuelta arriba. Y en fin, se trata luego de jugar con la selección de ejercicios para que uno diga, ostras, pues yo quiero hacer un poquito más de esto, un poquito más del otro, pero siempre tener en cuenta de que no podemos subir todo hasta el infinito. Tenemos que, sí o sí, sacrificar alguna cosa. ¿Por qué? Porque es que al final el total de las series semanales tiene un límite. ¿Sabes? Si yo sumo todas las series, sabréis que si vosotros estáis entrenando realmente al fallo, o cerca del fallo, o incluso más allá del fallo, os daréis cuenta de que vuestra capacidad de seguir progresando a largo plazo y rendir en esas rutinas va a estar mermada. Es que estamos hablando al final de 77 series aquí, estamos, sí, 77 series semanales. Entonces, si lo calculáis, vais a ver que os vais a dar cuenta de que, eso es un dato importante, os vais a dar cuenta de que al final, en base a vuestra genética, vuestro estrés, quehaceres cotidianos, o si compagináis con otras cosas, si el trabajo es físico, menos físico, etcétera, etcétera, os vais a dar cuenta de que vais a rendir bien con un número determinado de series semanales, ¿vale? Y por debajo de un número determinado de series semanales, pues igual, pues os estáis tocando los cojones y no tenéis una sensación de que el entrenamiento pues esté cundiendo realmente, o que notéis que es eficiente y bueno, no satisface, ¿no? Pero si os pasáis de largo, pues vais a ir fundidos, vais a ir ahogados a cada entreno, os baja la motivación, cuesta muchísimo aumentar carga entrenando, se hace cuesta arriba y en definitiva pues al final progresáis menos porque, bueno, tanto porque no os genera la misma adherencia ni motivación y segundo porque es que tenéis más días de entreno que de descanso y en fin, al final pues bueno, para nada, ¿no? Para que con el tiempo pues estéis más agobiados y os den ganas de dejarlo o de contratarle a Roca para que os den una asesoría de cómo pincharos el culete. Entonces esta es un poquito la idea. Claro, ¿qué pasa? Que si yo digo, no, pues mira, lo entreno solo 2 veces por semana, ¿vale? Y esto me ha pasado, ¿eh? Ojo, dices, ¡guau! Es que no tengo tiempo y esto solo lo hago 2 veces por semana. Fijaros lo que ocurre. Mira, una persona que esté súper atareada, que tenga un trabajo físico, o que le acaba de nacer un niño chico, o lo que sea acabado. No pasa nada. O sea, es que eso es lo que la gente no entiende, tío. No le cabe en la puta cabeza. O sea, tú puedes estar entrenando 2 veces por semana con una rutina así de sencilla, con una frecuencia 0,6 semanal del mismo programa y progresar igualmente que te cagas
porque sigues dentro de ese rango de 10-20 series semanales, porque fijaos que estamos entre 9, 8, 11, 12, nos estamos moviendo muy cerca de esas 10 series semanales, y como os he dicho antes, si el nivel de intensidad es alto, y si vosotros estáis entrenando cerca del fallo, más allá del fallo, es más que suficiente entre 6 y 12 series a la semana para seguir generando ganancias y entrenando correctamente. Entonces estamos hablando de 2 putos entrenos a la semana, y esto era lo que yo hacía con mis clientes. Esto mismo era lo que yo he hecho durante más de 15 años con mis clientes de entrenamiento personal 1 a 1, del que pude vivir como un señor y disfrutar de ser entrenador personal en el mundo real, con gente real, dando resultados reales. Y aquí donde lo veis, por eso os digo que este tipo de cosas son las que yo enseño en la formación para convertirse en experto en culturismo natural, para ser profesional del ejercicio y poder ejercer legalmente en España, pero también para hay gente que simplemente que hace la formación para ellos mismos aprender a cómo hacer las cosas, porque ojo, ahora que está todo el mundo con el tema de las asesorías, yo no sé cuánto cuesta, decídmelo en comentarios, cuánto cuesta de promedio una asesoría con alguien que te diga cómo tienes que entrenar. Si hacéis el cálculo, no sé, aunque yo qué sé, y si tienes a una persona que le estás pagando 150 euros al mes, o yo qué sé, hacer el cálculo, igual en año y medio te has pagado la formación y ya nunca más vas a gastarte un duro en nadie, porque es que lo mejor es aprender a ser tu entrenador de ti mismo. O sea, yo como siempre he sido muy autodidacta en ese sentido, y de hecho, bueno, sabéis que a mí nunca me ha preparado nadie, porque creo que nadie mejor que yo entiende cómo entrenarme a mí mismo, porque que nadie me conoce mejor que yo mismo. Evidentemente, transformarme tras aprender cómo funcionan estas cosas, ¿no? Pero yo creo que eso además es eso, que nunca lo enfocamos desde ese prisma, pero creo que es una parte súper importante, que la gente realmente, no sé si echa cuentas al final cuánto dinero se gasta en asesorías, y bueno, igual esto es un poco contraproducente lo que estoy diciendo, porque la gente que se forma con nosotros, muchos quieren dar asesorías, entonces le estoy haciendo la puñeta, pero la verdad que hay muchas personas que igual no piensan en que realmente invertir en una formación para aprender tú cómo hacer bien las cosas, también es una inversión de por vida, porque nunca más vas a gastarte un euro en que nadie te diga cómo hacer las cosas, que además que no se entera de lo que te está diciendo, y tú además siempre, pues bueno, tienes que confiar en que lo que te están diciendo, pues sí, bueno, o creo que sabe de lo que me habla, ¿no? Pero tú realmente no entiendes si lo que te están diciendo está bien, está mal, o es una tomadura de pelo. Entonces, en definitiva, bueno, en fin, esto es un poquito la historia. Este tipo de trabajos es que lo que enseñamos a analizar y a diseñar en nuestra formación de experto en culturismo natural. Pero si quieres que esto ya lo tengas ya mamado y masticado, pues como os he dicho antes, pues tenemos el Natural Way, que es donde yo aplico todas estas cosas, y para que las podáis hacer también y ponerlas en práctica vosotros en el gimnasio. Entonces ya más no sé qué deciros, os he dejado todos los enlaces en los comentarios, tanto de la formación como del Natural Way, y así ya pues solo os queda poner manos a la obra y a darle caña, pico y pala al gimnasio y a ponerse fuertes.